Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido, bienvenida al podcast número 83. Hoy te voy a hablar de una persona que sigue trabajando a pesar de haber cumplido ya los 90 años. Se llama Arturo Fernández y es uno de los actores de cine, de teatro y de televisión más importantes de mi país. Creo que su historia te va a gustar mucho, tanto como las clases de la Escuela de Español 15TC. Al menos eso es lo que dicen sus alumnos, que están encantados con el trato que reciben por parte de los profesores y con todo lo que aprenden. Recuerda que hay dos posibilidades. Por un lado, las clases a distancia a través de Skype y por otro, las clases presenciales de toda la vida en la ciudad de León, aquí en España, a un par de horas en tren de Madrid. Una vez pasada la Semana Santa, que en mi país se celebra mucho, la gente empieza a pensar ya en el verano. Así que te animo a entrar en la página web de la escuela para consultar el precio de los cursos. Pueden ser de una semana, de 2, de 3, de 4, del tiempo que tú quieras, porque lo bueno del verano es que muchas personas disponen de un mes o incluso de un par de meses libres, dependiendo de sus trabajos. Y creo que viajar a España para mejorar el idioma es una forma estupenda de pasar las vacaciones. Además, el precio de los cursos está muy bien, no son caros. Y la vida en una ciudad como León es más barata que aquí en Madrid, por ejemplo. Puedes consultar toda la información en la siguiente dirección: www.15tc.es. Y ya sabes que si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con mi amigo Iñaki a través del correo electrónico info@15tc.es. Si recuerdas, hace un par de semanas te pedí que me enviaras una grabación con tu teléfono móvil con motivo del 4º aniversario de Se habla español, porque subí el primer podcast el 16 de mayo de 2015. Hasta ahora solo he recibido 2 felicitaciones y me parecen muy pocas, la verdad. No tienen que ser muy largas, simplemente un par de frases contando lo primero que se te ocurra. Por ejemplo, para que te hagas una idea, vamos a escuchar la grabación que me ha enviado Tricia, una oyente y también amiga que vive en Estados Unidos. Felicitaciones, Felipe, por tu podcast tan genial. Siempre aprendo mucho de la vida y de la gente reconocida de España. ¡Bravo! Como has podido escuchar, es muy sencillo. Si el podcast te resulta útil, cuéntamelo. Si te ha ayudado a mejorar la comprensión, dímelo. Así de simple. Te recuerdo la dirección del correo electrónico: sehablaespanolpodcast@gmail.com. Vamos, no tengas miedo. Tu nivel de español ya es lo suficientemente bueno como para grabar unos segundos sin ningún problema. Estoy seguro de que en los próximos días voy a recibir muchas felicitaciones. Vamos ya con el protagonista del podcast número 83. Arturo Fernández nació en Gijón, la ciudad más poblada del Principado de Asturias, una comunidad autónoma que se encuentra en el norte de España, entre Galicia y Cantabria. Su llegada al mundo se produjo el 21 de febrero de 1929, así que cumplió 90 años hace un par de meses. Arturo Fernández creció en el seno de una familia humilde
y en 1950, cuando tenía 21 años, se fue a vivir a Madrid. En la capital se ganaba la vida como figurante en películas de cine. Un figurante, también conocido como extra, es una persona que aparece en las películas pero que no tiene ningún papel y que ni siquiera tiene que hablar. Simplemente aparece en segundo plano, detrás de los protagonistas. Por ejemplo, si los actores principales están tomando café en un bar, pues los figurantes son las otras personas que están por allí, en la barra o en otra mesa. Así empezó Arturo Fernández en el cine y poco a poco le fueron ofreciendo pequeños papeles en los que tenía que decir una frase no muy larga. La verdad es que era un hombre muy elegante, con buena presencia física, alto, bien vestido, y eso le ayudó a abrirse camino en el mundo del cine. Al mismo tiempo, inició su carrera como actor de teatro en algunas compañías, y su primer papel protagonista en el cine le llegó en 1957. A lo largo de su carrera, Arturo Fernández se ha especializado en dar vida a personajes conocidos como galanes. Un galán es un hombre atractivo, elegante y conquistador, es decir, que tiene éxito con las mujeres, pero siempre desde la educación. Curiosamente, mi primer apellido es Galán, pero yo no tengo nada que ver con ese tipo de hombre. Bueno, quizá en la educación, pero no en lo demás. El caso es que Arturo Fernández es el galán eterno del mundo del espectáculo aquí en España. Siempre ha interpretado papeles de ese tipo, tanto en el cine, en el teatro y en la televisión, donde ha participado en series de bastante éxito. En total ha trabajado casi en tantas películas como años tiene, 90. Y hoy en día sigue subido al escenario en una obra de teatro que se llama Alta Seducción, con la que está de gira por toda España. Como bien sabes, las compañías de teatro ponen en marcha una obra y van recorriendo diferentes ciudades. Están un par de meses en Madrid, luego viajan a Barcelona, a Sevilla, a Málaga, en fin, a muchos lugares del país. Precisamente lo que vamos a escuchar es el fragmento de una entrevista que le hicieron en Bilbao hace unos meses, porque estaba allí con su actual obra de teatro. La entrevista pertenece al programa de Telebilbao La Capital y en ella reflexiona sobre lo que ha cambiado España con el paso de las décadas. Mira, no sabemos lo importante que es nuestro país. Todavía no nos hemos dado cuenta. Y hay un momento en que los españoles nos queremos menos. Antes nos queríamos más. En mi juventud, posiblemente la escasez te une más que la abundancia. La abundancia te desune. ¿No sabes por qué? Porque entra la ambición de querer tener más. Claro. Y cuando tienes poco, te ayudan. Mi generación vivió una guerra civil, una posguerra civil que ha sido peor que la guerra civil, una guerra mundial y una posguerra mundial. Y por eso hemos sido una generación que nadie ha bailado mejor que nosotros, porque no pensabas en otra cosa nada más que en trabajar y luego vestirte. Todo el mundo iba con corbata para bailar, para ir a los bailes y para cantar. Antes cantaba todo el mundo. Ahora tú ves por una calle venir a alguien cantando y cambias de acera y dices, esto es un pirao. Esto es un pirao. Entonces, hemos sido una generación magnífica, muy castigada, pero al mismo tiempo nos hemos divertido muchísimo. A pesar de su avanzada edad, la voz de Arturo Fernández sigue siendo preciosa y es otro de los elementos que le han permitido triunfar
en el mundo del espectáculo. Por cierto, hace unos 10 días Arturo Fernández tuvo que cancelar su gira teatral por Valencia tras sufrir una caída. Se fracturó o se rompió la pelvis y los médicos le han recomendado estar un mínimo de 6 semanas sin andar. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación y que vuelva a subirse a los escenarios dentro de poco tiempo. Vamos a empezar ya con el análisis de sus palabras. Arrancamos con el primer fragmento. Mira, no sabemos lo importante que es nuestro país. Todavía no nos hemos dado cuenta. Mira, no sabemos lo importante que es nuestro país. Arturo Fernández empieza la frase con una muletilla de las que ya te hablé hace tiempo. En este caso la muletilla es mira. Y por si no lo recuerdas, una muletilla es una palabra o una expresión que repetimos mucho por hábito o por costumbre. Las muletillas pueden tener varios objetivos. En primer lugar, sirven para mantener el interés de la persona con la que estamos hablando. Por ejemplo, Arturo Fernández utiliza mira precisamente para eso, para llamar la atención de su interlocutor, porque lo que va a decir es importante. También sirven para hacer una pequeña pausa y pensar en lo que vamos a decir a continuación. Por ejemplo, si yo digo, me parece bien ir al cine esta noche, aunque bueno, quizás sea mejor dejarlo para mañana, la muletilla bueno me ha servido para hacer una pausa y para pensar mejor lo que quiero hacer. Los españoles solemos utilizar muchas muletillas, como por ejemplo, ¿entiendes? ¿Me explico? ¿Vale? ¿O me sigues? Hay decenas de muletillas y cada persona suele tener la costumbre de repetir siempre las mismas. Pero volvamos a las palabras de Arturo Fernández. El actor quiere dejar claro que los españoles no sabemos lo importante que es nuestro país. O dicho con otras palabras, no sabemos apreciar o valorar lo que tenemos en España. Y creo que lleva toda la razón. Sin ir más lejos, el otro día lo hablaba con un compañero de trabajo. España es un país fantástico por muchas razones. El clima es bueno, la comida es maravillosa y muy variada, porque cambia mucho de un lugar a otro dentro de nuestro país. La mayoría de la gente es agradable, la sanidad es universal para todo el mundo, con independencia del dinero que tengas. Y podría seguir diciendo muchas más cosas buenas sobre España, como las playas, los medios de transporte, la historia. Mi país es una maravilla y sin embargo no le damos la importancia que se merece. Siempre pensamos que otros países son mejores que el nuestro. Por eso Arturo Fernández dice que todavía no nos hemos dado cuenta, que aún no hemos comprendido la grandeza de España. En el segundo fragmento incluso dice que con el paso de los años las generaciones han ido cambiando a peor. Y hay un momento en que los españoles nos queremos menos. Antes nos queríamos más. En mi juventud, posiblemente la escasez te une más que la abundancia. Y hay un momento en que los españoles nos queremos menos. Se refiere a que ahora nos cuesta más trabajo abrirnos a otras personas, que cada uno vive un poco en su mundo, sin importarle demasiado lo que le pueda pasar a la gente que está a nuestro alrededor. Y Arturo Fernández añade que antes nos queríamos más. Aquí está hablando de su generación, de las personas que nacieron antes, durante o justo después de la guerra civil. Él cree que esas personas se querían más las unas a las otras, que estaban más unidas,
que se ayudaban más. Y ofrece una explicación con la que también estoy muy de acuerdo. Arturo Fernández dice que la escasez te une más que la abundancia. La escasez es la falta o la ausencia de recursos. Él se refiere sobre todo al dinero. Cuando nuestro protagonista era joven, nadie tenía nada. Muchos ni siquiera tenían para comer 3 veces al día. Por ejemplo, mi padre vivió esa misma situación. Él siempre me contaba que en su casa comían solo una vez al día y todos del mismo plato. Lo ponían en el centro e iban metiendo la cuchara para llevarse algo a la boca. Cuando habla de escasez, Arturo Fernández se refiere a eso, a que la gente no tenía prácticamente nada. Y lo contrario de la escasez es la abundancia. Cuando tienes de todo en grandes cantidades. Y nuestro actor piensa que las personas que tienen menos recursos, menos dinero, están más unidas, se ayudan más las unas a las otras. En el tercer fragmento sigue explicando esta reflexión. La abundancia te desune, ¿no sabes por qué? Porque entra la ambición de querer tener más. Claro. Y cuando tienes poco, te ayudan. La abundancia te desune. Tener mucho te separa del resto de las personas. Desunir es separar, lo contrario de unir. Imagino que ya lo sabías, pero bueno, nunca está de más decirlo. ¿Y por qué piensa de esa forma Arturo Fernández? Pues porque él cree que las personas que tienen mucho dinero, por ejemplo, siempre desean tener más y más. Les entra la ambición de querer tener más. La ambición es el deseo de poseer riqueza, dinero, fama o poder. Suele verse como algo negativo porque muchas personas ambiciosas no dudan en pisar a otras para conseguir sus objetivos. La ambición suele implicar un punto de egoísmo, mientras que la ilusión es más neutra. Por ejemplo, mi ilusión es que el podcast sea conocido en todo el mundo, pero si no es así, no pasa nada, porque no es mi ambición, es simplemente una ilusión. Si fuera mi ambición, invertiría dinero en anuncios de Facebook, grabaría un podcast todos los días para llegar a más personas, o me enfadaría si no lograra mi objetivo. Pero no es mi caso. Esa es la diferencia entre ilusión y ambición. Y para terminar, Arturo Fernández dice que cuando tienes poco, la gente te ayuda. Entiendo que está hablando de otras personas que también tienen poco, y es cierto. Hay mucha gente a la que le gusta compartir lo poco que tiene con otras personas que también lo necesitan. Eso les hace felices. Y pasaba más en la generación de Arturo Fernández. Ahora nos cuesta más compartir lo que tenemos. En el cuarto fragmento explica por qué es tan diferente su generación. Mi generación vivió una guerra civil, una posguerra civil que ha sido peor que la guerra civil. Una guerra mundial y una posguerra mundial. Mi generación vivió una guerra civil. Ya sabes que aquí en España esa guerra civil se produjo entre 1936 y 1939. Ese conflicto bélico lo ganó Francisco Franco, que inmediatamente después estableció una dictadura como forma de gobierno. Cuando acabó la guerra, Arturo Fernández tenía 10 años. Pero eso no fue todo, porque después llegaron los años de la posguerra. Ya sabes que el prefijo pos significa detrás de o después de. Por tanto, la posguerra es el periodo de tiempo que comenzó justo después de la guerra.
y según Arturo Fernández fue peor incluso que la propia guerra. Nuestro protagonista utiliza el pretérito perfecto. Ha sido peor que la guerra. Pero ese tiempo verbal no es el correcto en esta frase. Cuando estamos hablando de un suceso que ya ha pasado completamente, utilizamos el indefinido. En este caso, fue. La posguerra fue peor que la guerra. El pretérito perfecto se usa cuando el suceso o el evento del que estamos hablando todavía no ha terminado. Por ejemplo, este año he ido 2 veces a Sevilla. El año todavía no ha terminado porque estamos en abril. Así que puedo utilizar el pretérito perfecto. Sin embargo, si hablo del año anterior, de 2018, que ya está completamente acabado, tendría que decir: el año pasado fui 2 veces a Sevilla. Aquí utilizamos el indefinido. En cuanto a fechas más cercanas, si hablamos de ayer, indefinido. Ayer comí en la casa de mis padres. Pero si hablamos de hoy mismo, ya tenemos que usar el pretérito perfecto, porque es un pasado muy cercano, ya que apenas han transcurrido unas horas. Entonces sería: hoy he comido en la casa de mis padres, ¿vale? Así que la generación de Arturo Fernández vivió una guerra civil, una posguerra civil, una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y la posguerra mundial. Todos ellos momentos muy difíciles que han marcado a las personas de aquella época. En el quinto fragmento explica las consecuencias de haber vivido esas experiencias. Y por eso hemos sido una generación que nadie ha bailado mejor que nosotros. Porque no pensabas en otra cosa nada más que en trabajar y luego vestirte. Y por eso hemos sido una generación que nadie ha bailado mejor que nosotros. Bueno, es la conclusión a la que ha llegado Arturo Fernández, que las personas de su generación bailan mejor que otras por todo lo que vivieron en las guerras y en las posguerras. Esos momentos dramáticos, esas experiencias difíciles, traumáticas, les hicieron aprovechar su tiempo libre de esa forma, bailando. La verdad es que entonces no se podían hacer muchas otras cosas, porque no había nada. Pero la música nunca faltaba, y se pasaban las tardes y las noches bailando. Es algo que también me han contado mis padres. De hecho, era la forma de comenzar una relación sentimental, una relación de pareja. El chico sacaba a bailar a la chica y si todo iba bien, a partir de ese día ya siempre bailaban juntos. Entonces podían decir que eran como novios, aunque no podían ni besarse, porque los padres solían estar vigilando en el baile, al menos en el pueblo donde se criaron los míos. Eran otros tiempos, muy diferentes a los actuales. No sé si mejores o peores, pero desde luego muy distintos. Arturo Fernández dice que en esa época no pensaban en otra cosa, solo en trabajar y en vestirse para salir a bailar, porque siempre solían ponerse su mejor ropa, aunque solo tuvieran esa. Mucha gente utilizaba las mismas prendas para ir a bailar porque no tenían más. En el sexto fragmento sigue hablando de lo mismo. Todo el mundo iba con corbata para bailar, para ir a los bailes. Los bailes y para cantar. Antes cantaba todo el mundo. Todo el mundo iba con corbata a bailar, para ir a los bailes y para cantar. Es curioso, no tenían dinero, pero intentaban salir a la calle bien arreglados para el baile.
y lo hacían casi siempre con corbata. Ya sabes que la corbata es una prenda de vestir que sirve como complemento de la camisa y que se ajusta al cuello. Hoy en día las personas que llevan corbata son los directivos de las empresas, algunos trabajadores también, porque les obligan. Es como una especie de uniforme, pero no es lo normal. Y por supuesto nadie sale a bailar con traje y corbata, salvo que estés celebrando una boda. Entonces sí, hay que ir bien arreglado. Por cierto, cuando hablamos de salir a bailar o con amigos, el verbo arreglarse significa vestirse bien, peinarse y en el caso de las mujeres también maquillarse. Una pregunta típica podría ser: ¿crees que me he arreglado mucho? Es una pregunta habitual porque siempre dudamos sobre la ropa que nos hemos puesto. A veces pensamos que es una ropa demasiado elegante, como para ir al cine, por ejemplo. Esa es la razón por la que preguntamos: ¿crees que me he arreglado mucho? Arturo Fernández dice que antes, en su época, cantaba todo el mundo, algo que ahora no pasa. No es normal ver a alguien cantando por la calle. Y eso es lo que cuenta en el séptimo fragmento, donde utiliza una expresión muy interesante. Ahora tú ves por una calle venir a alguien cantando y cambias de acera y dices: esto es un pirao. Esto es un pirao. Ahora tú ves por una calle venir a alguien cantando y cambias de acera. De momento vamos a parar aquí. En primer lugar, la acera es el espacio reservado para caminar por la calle dentro de las ciudades, justo a ambos lados de la carretera. Son espacios de un par de metros de ancho, algo elevados de la carretera para que los coches no puedan acceder, para que no atropellen a los viandantes, a las personas que van caminando por la calle. Entonces dice que hoy en día, si ves venir a alguien cantando por la calle, te cambias de acera. Es decir, cruzas la carretera y te pones a caminar por la acera que está justo enfrente, al otro lado de la carretera, porque piensas que esa persona está loca, ya que nadie va cantando por la calle. Precisamente la expresión que viene justo ahora significa eso, que alguien está loco. Arturo Fernández dice: esto es un pirao, y se come la letra D, porque el adjetivo es pirado. Aunque ya sabes que en casos como este, los españoles solemos comernos la D. Y un pirado es un loco, una persona que ha perdido el juicio. Por tanto, nuestro protagonista piensa que si ves a una persona cantando por la calle, vamos a pensar que se trata de un pirado, de un loco, porque ahora mismo no es normal ir cantando por la calle, delante de todo el mundo. En el octavo y último fragmento vuelve a hablar de las personas que nacieron en aquella época anterior a la Guerra Civil Española. Hemos sido una generación magnífica, muy castigada, pero al mismo tiempo nos hemos divertido muchísimo. Hemos sido una generación magnífica, maravillosa, espléndida, estupenda. Una generación muy castigada. Aquí se refiere a las guerras, a los malos momentos que tuvieron que atravesar. Es una expresión que se utiliza mucho aquí en mi país. La vida ha castigado mucho a esa persona, es decir, solo le han sucedido cosas malas en su vida. Y Arturo Fernández termina diciendo que al mismo tiempo, a pesar de haber sufrido mucho por las guerras, pudieron divertirse mucho. El verbo divertirse significa pasarlo bien, en su caso, bailando y cantando. Es una historia bonita, ¿verdad? Al menos a mí me lo parece, porque mis padres vivieron experiencias muy parecidas. Si te parece bien, lo escuchamos todo junto una última vez. Seguro que ahora lo entiendes todo perfectamente. Vamos allá. Mira, no sabemos
lo importante que es nuestro país. Todavía no nos hemos dado cuenta. Y hay un momento en que los españoles nos queremos menos. Antes nos queríamos más. En mi juventud, posiblemente la escasez te une más que la abundancia. La abundancia te desune, ¿no sabes por qué? Porque entra la ambición de querer tener más. Claro. Y cuando tienes poco, te ayudan. Mi generación vivió una guerra civil, una posguerra civil que ha sido peor que la guerra civil. Una guerra mundial y una posguerra mundial. Y por eso hemos sido una generación que nadie ha bailado mejor que nosotros. Porque no pensabas en otra cosa nada más que en trabajar y luego vestirte. Todo el mundo iba con corbata para bailar, para ir a los bailes. Los bailes y para cantar. Antes cantaba todo el mundo. Ahora tú ves por una calle venir a alguien cantando y cambias de acera y dices, esto es un pirao. Esto es un pirao. Entonces, hemos sido una generación magnífica, muy castigada, pero al mismo tiempo nos hemos divertido muchísimo. ¿Qué tal esta vez? ¿Lo has entendido todo? Estoy seguro de que sí, porque tampoco era muy difícil, ¿verdad? Siempre digo que voy a buscar algo realmente complicado, pero a veces no es sencillo, sobre todo con personajes como Arturo Fernández, que habla de una forma muy clara. Pero bueno, lo importante es que has vuelto a ejercitar tu oído y aunque haya sido fácil, siempre se aprende algo nuevo. Y si en tu caso particular tu nivel de español todavía no es lo suficientemente alto como para entender todas las palabras, recuerda que puedes descargarte la transcripción completa del podcast en la página web de la Escuela de Español 15TC. La dirección es www.15tc.es/audios. Ahí encontrarás todos los programas. El próximo llegará en un par de semanas y coincidirá con el 4º aniversario de Se Habla Español, porque subí el primero el 16 de mayo de 2015. Por favor, si tienes un minuto, graba unas palabras en tu teléfono móvil y envíame el archivo de audio a la siguiente dirección de correo electrónico: sehablaespanolpodcast@gmail.com. Puedes mandar tu felicitación, puedes contarme lo que has aprendido escuchando el podcast, lo que tú quieras, pero para mí es muy importante que lleguen más grabaciones. Hay miles de oyentes en todo el mundo y solo he recibido 2 correos electrónicos. Venga, anímate y hazlo tú también. Recuerda que apenas quedan 2 semanas. Y nada más por esta vez. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima.